Es abogado y se recibió con diploma de honor. En 1986 fue electo prosecretario general del Colegio Público de Abogados, reelecto en 1990 y luego elegido consejero suplente entre 2004 y 2006. Entre 2007 y 2013 fue presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Fue el primer director de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina, director de la División Jurídica de IDEA y presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones. En 2010 fue elegido por el 60% de los votos de los abogados de la capital federal para representarlos en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación Argentina. Se opuso a la reforma judicial de 2013 en Argentina y a otras medidas del gobierno en materia de organización judicial, de nombramiento de jueces y de legislación civil comercial y de medios de radiodifusión. Visita Animales Sueltos, Alejandro Fargosi. Bueno, estamos charlando con Alejandro, con Fargosi. Le agradezco porque decía que fácil preguntás. No, uno trata a veces un ejemplo medio sonso, que parece medio sonso, termina clarificando muchas cosas. Bueno, gracias por venir, Alejandro. No, gracias por invitarme. Empiezo por algo muy simple, muy fácil. Primero, ¿qué es la AGN? Que el otro día lo vimos que lo nombraron al camporista Julián Álvarez, y no me acuerdo cuál es. ¿Cómo? Forlón, exactamente. Forlón, Juan Ignacio expresidente de la Nación. Exacto, ¿no? Los dos a la AGN. ¿Por qué se armó tanto revuelo? Contale a toda la sociedad que te está viendo qué es la AGN y por qué es importante tener gente propia en la AGN para el kirchnerismo. Empecemos por lo primero. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Estado? Maneja miles de millones de pesos que no salen del central, salen de nuestro bolsillo. Con lo cual alguien nos tiene que controlar, revisar, ver que los procedimientos se hagan como se debe. ¿Ejemplo en qué cosas? En todo, desde la compra de un patrullero hasta los viajes al exterior, pasando por la licitación del satélite que se lanzó hace poco, hay que investigar si la plata se gasta bien. Le compro gas a Bolivia o le compro petróleo a Arabia. ¿Se pagaron los precios de mercado? ¿Quién controla eso? La AGN, la Auditoría General de la Nación, la AGN. Por eso es tan importante, porque es la que nos protege a los que pagamos los impuestos, o sea, a los 40 millones de habitantes. La AGN controla en qué gasta la plata y si pagan precios de mercado. Sí, precios de mercado, si hay procedimientos transparentes, que las cosas se hagan legalmente. Son nuestros inspectores, por llamarlo de alguna manera, y produce informes que después, los informes generarán que un fiscal actúe, que la Cámara de Diputados actúe, que vos hagas una denuncia o que yo haga un juicio. Entonces, ¿qué es lo trascendental de la auditoría? Que con buena gente es una maravilla que nos protege y con mala gente es un desastre que nos desprotege. Pero si vos crees que... A ver, porque fue raro el otro día el nombramiento y se sigue hablando aún hoy. ¿Vos crees que es adrede que Forlón y que Julián Álvarez estén ahí y hayan quedado en la AGN? ¿Es una manera de proteger por si pierde el poder el kirchnerismo? ¿No me revisen tanto los números y las cuentas? Totalmente. Incluso es importantísimo ver... Porque Ale no te da una vuelta. A ver. Es que las cosas en general son bastante lineales, ¿no? Fíjate que el tema ni siquiera estaba en el orden del día. No estaba en el orden del día. ¿Y qué tiene de importante que un tema esté o no en el orden del día de la Cámara de Diputados? Que si no, los diputados no saben de lo que se va a hablar y te tiran encima de la mesa cualquier cuestión y no sabes cómo votar. Hay temas que hay que estudiar, analizar, debatir, discutir. Si vos me llamás a este programa y te pones a hablar de fútbol, yo que no me acuerdo de cómo formó River, estoy frito. En cambio, si te aviso, estás preparado. Vamos a hablar de fútbol. Bueno, para cambiar el orden del día se necesita una mayoría mínima para que estén todos más o menos de acuerdo. Eso no se respetó, no se respetó una cosa que es, digamos, ética política básica. El gobierno está cambiando. No tienen derecho, ni siquiera moral, palabra que parece tonta en política, pero es trascendental que la pongamos de vuelta sobre el tapete, no tienen derecho moral a meter funcionarios los que se están yendo. Eso lo tienen que hacer los que vengan, sean mayoría, sean minoría. Porque hay un dato interesante. Es tan importante la auditoría que está representada tanto la mayoría como la minoría del Congreso. Sí, y está representada de manera inversa. Es decir, el que es minoría nombra al presidente, el que es mayoría nombra a los otros. Es un juego bien pensado, es un juego de equilibrios bien pensado, que el gobierno está violando. Ale, hace unas horas
La Corte Suprema de Justicia, que para mí juega fuerte, porque alguna vez hemos hablado de justicia legítima y todo, o sea, juegan de otra manera, pero juegan fuerte, voltearon las subrogancias en Argentina. ¿Podés contarle nuevamente a todos nuestros televidentes, porque no todos tienen por qué saberlo, y hasta yo me olvido, qué es un subrogante? Sí. Subrogantes, como los abogados les llamamos a los suplentes. Porque es una palabra más técnica. Sí. A los abogados nos gusta hablar con mucha precisión. Subrogante es un suplente. ¿Suplente por qué? Porque un juez se murió, porque un juez se enfermó durante mucho tiempo, porque un juez renunció. Discúlpame, cuando un juez se muere o renuncia o se va pide una licencia de 3 meses para ir a ver a su hija a que vive en Europa, Sí. ¿no se nombra un nuevo juez? Cuando va a volver, no. Cuando va a volver se nombra un reemplazante temporario. Cuando se muere o cuando renuncia, empieza un proceso para nombrar un nuevo juez. Pero ese proceso tarda, ¿Tarda mucho? burocracia y burocracia por medio, tarda demasiado tiempo. Bueno, hasta hoy, hasta que los kirchneristas no habían sacado la ley esta de subrogantes, ¿quién reemplazaba mientras salía un nuevo juez al juez que se había ido porque había partido mejor vida o porque había renunciado? ¿Quién reemplaza, hablando de fútbol, quién reemplaza a un jugador de fútbol? Otro jugador de Otro fútbol. jugador que está en el banco de suplentes y entra. Ahora, ese señor que está en el banco de suplentes, ¿qué hizo? Se entrenó, fue seleccionado para llegar al banco, cumple con una cantidad de requisitos similares a los que están en la cancha. ¿Quién reemplaza a un juez en el régimen anterior? Y por suerte, desde ayer, que la Corte lo volvió a poner, Lo reemplazaba otro juez. Y con la ley de subrogancia, ¿quién lo reemplazaba? Un suplente. Otro juez o cualquier abogado que se anote en una lista. Pará. Está bien, yo me anotaba en Ahí una está lista. el Porque punto. está bueno contárselo fácil así a la gente. Mira, la mona me hace con la cabeza como diciendo, ¿en serio pasa? A ver, me anotaba en una lista. Yo soy abogado, me Sí. anotaba en una lista. Éramos 50 en la lista. Sí. ¿Cómo hacían para elegir al que ellos querían que Lo eligieran? elegía por mayoría el Consejo de la Magistratura, mayoría que tiene el gobierno. Este gobierno o el que viene o el que se fue. O sea, En todo juzgado de Argentina, o sea, se sentaba Gil Carbó con el Consejo de la Magistratura y decían... por lo menos, no, Gil Carbó no se sentaba, por lo menos no se sentaba Está bien, dentro del sí. Consejo, no sé si lo haría Sí. fuera. Lo que se sentaban eran los representantes del gobierno, los 7 votos que tiene el gobierno en el Consejo de la Magistratura. Y definían eso. Y definían eso. ¿Cómo lo definían? Entonces yo soy amigo de Alejandro Fantino y digo, che, quedó vacante el juzgado número 8 donde tengo la causa de enriquecimiento ilícito de mi hijo. Nombrémoslo a Fantino. Pero justo- Fantino no es juez. pero No importa, es abogado, que venga. Pará, pero justo me tenía que coincidir que quedara vacante en un juzgado donde estaba una causa por enriquecimiento ilícito. Pues te podía tocar un juzgado en mi pueblo o te podía tocar un juzgado en Salta. Sí, pero si con un poquito de suerte la provocamos la vacante. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó hace unos días? Hay una sala de la Cámara de Apelaciones, se llama Cámara de Casación. Hay una sala en la que el gobierno removió a un juez suplente, que no lo puede remover, pero removió, puso a sus abogados amigos, y esos 2 abogados amigos, que también son jueces suplentes con un sistema que se declaró inconstitucional, esto es casi increíble, pero sucedió, removieron al juez titular, que se llama Geminiani. Esto salió en los diarios hace 3 días. Es decir, los 2 abogados, no jueces, los 2 abogados que estaban desempeñando esta suplencia, como eran 2 versus 1, se ponen de acuerdo, remueven al doctor Geminiani, que era el único juez titular de esa Cámara, ¿Y entra un subrogante? y entra un subrogante que ya saben que es afín, o que se dice que es afín Ok, al gobierno. y entonces- ¿Para qué? Convenio con Irán, por ejemplo. Eso es el convenio con Irán. ¿Y les queda una cámara, una sala de cámara kirchnerista? Sí. ¿Afín al gobierno? Sí, clarísimamente. ¿Pero tan así es? Sí, totalmente. Es así. Y ese es el escándalo. O sea, este tipo de cosas, para mover a la Corte a que dicte semejante sentencia, el tema es que no solamente está muy mal concebida esta ley ¿Cómo de vieron eso en subrogancias, en la familia judicial? es un escándalo. Lo que pasa es que la familia judicial a veces no reacciona con la polenta con la que tendría que reaccionar, ¿no? O sea, cuando los abogados pedimos coraje, los abogados somos gente acostumbrada a pelear. Si no, no sos abogado. Vos peleas por tu cliente, ¿no? La familia judicial a veces es demasiado prudente. El exceso de prudencia, como le dijo el Papa a un juez argentino hace poco, hace 6 meses, a veces se convierte en cobardía. Los abogados somos más peleadores. La familia judicial es más, repito, prudente. Bueno,
acá se terminó la prudencia. Hay que terminar con esto de las subrogancias a dedo, pues es un escándalo. Porque, ojo, yo te dije lo de la causa con Irán. También te puedo hablar de la causa Otesur, donde otro juez en Bahía Blanca... Explícame lo de la causa Otesur. En la causa Otesur había un juez que era también subrogante, suplente, pero era un juez. O sea, era un juez de otro juzgado. Era el juez del juzgado 5, que como este juzgado 6, por poner un ejemplo, está vacante, trabaja en el 5 y en el 6. Trabaja más tiempo. En lugar de 8 horas, trabajará 12, no sé. Sí. Bueno, lo corren a este juez con el argumento de que la ley se le permitía y ponen un abogado amigo. En este caso pusieron un juez amigo. Digamos, todo es un manejo tan poco prolijo. ¿Tan fácil es sacar un juez? No. Pero el ¿Cómo gobierno... te lo sacan un juez? ¿Pero con una carpeta te lo sacan un juez? No, el gobierno lo hace porque quiere, lo desplaza. Pero pero si son poderes independientes. No. Eran poderes independientes antes y espero que sean poderes independientes después, pero ahora no son independientes pero nada. Ale, no podés reemplazar un juez si vos querés, no, yo me planto como juez, no, vení a reemplazarme. Si yo soy un poder independiente al tuyo, que vos sos ejecutivo. No tenés que meterte conmigo. Yo estoy acá en un juzgado, yo fui nombrado y soy juez de este juzgado, porque a no ser que me enganches en algo, que pedí una coima, que tengo una cosa oscura. Si no, no me voy, aparte del carpetazo, no te olvides que la presidenta hizo modificar la ley de Consejo de la Magistratura para tener sus benditos 7 votos sobre 13. No puede hacer cualquier cosa, pero sí puede modificar ciertos aspectos. Uno de los que puede modificar es para intentar desplazarme me tenés que enganchar en algo primero. No, decide en que vuelvas a tu juzgado original. Recordemos el caso de Cabral. ¿Quién es Cabral? Cabral es un juez de cámara, que cuando se... Cámara negra, digamos. Cuando se produjo una vacante en la Cámara Blanca, para cubrir esta vacante, que era la Cámara de Casación, lo designa la Cámara, digamos, de Casación, lo elige al doctor Cabral. ¿Qué es lo que decide el gobierno hace 3, 4 meses? No, el doctor Cabral no tiene por qué estar ahí, así que tiene que volver a su Cámara de origen. Esto está prohibido por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque mientras un juez está supliendo a otro, tiene la misma estabilidad que el titular. ¿Para qué? Para que no sea apretable. Al gobierno no le importó nada, no le importó, y como domina en ese aspecto al Consejo de la Magistratura, lo hizo. Marche preso el doctor Cabral. Ale, con la claridad con la que explicás las cosas, ¿no? Suponte que sea Macri el que gobierna Argentina. Y Macri dice, vamos a poner el ejemplo con Macri porque podría hacerle también a Scioli, porque Scioli podría llegar al gobierno y decir, me voy a empezar a vengar de todo lo que me hicieron. De cuando me hicieron transpirar como Salamín en guantera, cuando yo era gobernador y no me mandaban no me giraban la guita. Ahora tengo la lapicera y mando yo. Pero suponte que es Macri y le dice a Lilita Carrió, te quiero como procuradora, te quiero que vayas al frente, quiero que empieces que vayas y me muevas todas las causas judiciales, que vayas por justicia en los últimos años de todos aquellos que robaron, que vayas por justicia. Que Jaime no tenga un juicio abreviado, que en 25 minutos esté en la casa. Que vayas por todos, por cada uno de los nombres. Estos 10 años kirchneristas han, como en un tablero de Go, han ocupado cada lugarcito de tal manera que ahora al que venga se le va a hacer muy complicado. O la justicia, tu familia judicial, ustedes son bastante volátiles. Olfatean cambio de aire y automáticamente se dan vuelta. Ni tan ni muy. Han dejado el kirchnerismo, el camporismo. Ha dejado... Dividís una cosa el camporismo, otra cosa el kirchnerismo. Sí, porque hay kirchneristas que están ofendidos con los camporistas, porque los camporistas son el verdadero corazón de lo que quiere Cristina, son los jóvenes. Explícame, eso me interesa. Hay algunos kirchneristas ofendidos, ya haces una partición entre kirchneristas y camporistas. Sí. Totalmente. ¿El camporista es más duro que el kirchnerista? Y sí, porque entre otras cosas tiene tanto poder y son tan inexpertos y la presidenta les ha dado tanta manija que creen que se puede hacer lo que se le da la gana. De hecho, lo vienen haciendo. La pregunta es qué va a pasar cuando se descuelguen del poder. En cambio, hay viejos kirchneristas que son peronistas de origen, gente de 50, 60 años que eran compañeros de militancia de Néstor y de Cristina, que han sido desplazados por los camporistas y que más vale no hables con ellos de los chicos de la cámpora porque no te van a decir nada bueno. Pero volviendo a tu pregunta, en el Poder Judicial hay algunos problemas, por supuesto, pero te lo pondría en los siguientes términos.
si no se hace lo que vos estás planteando como hipótesis, es decir, si acá no empezamos a revisar realmente quién ha violado la ley, sin venganza, porque es inconcebible la venganza. O sea, si te porque no es justicia la venganza. Exactamente, la venganza no es justicia. Digamos, ¿cuál sería el gran triunfo del kirchnerismo? Todos en vengativos, no se debe ser vengativo. Pero tampoco se puede seguir con esta impunidad, que es una fiesta, en la que nadie, por robar plata guante blanco, no por robar plata de caño, sino por robar plata guante blanco, ha ido preso. En la Argentina no hay un solo preso, no hay un solo detenido por corrupción, ni del Estado ni particular. Ale, con los elementos que ustedes ven en la justicia del Estado, con lo que por ahí se hace público y lo que ustedes también, vos estás informado y te comunicás con tus compañeros en la justicia, ¿hay elementos ya como para meter preso a aquel que robó en estos años? Totalmente. Vos nunca te diste cuenta, vos hablas con tu contador, vos tenés contador. Sí, tengo dos ¿Vos no te diste contadores, cuenta sí, los esfuerzos que tiene que hacer cualquiera de nosotros para justificar cualquier gasto de 3x4? Y lo increíble que es que determinadas denuncias por enriquecimiento son archivadas sin siquiera investigar. ¿El ser archivado no significa que no pueda volverse a ver? No solamente se puede volver a ver, sino aunque hubiese habido sentencia, y esto es importantísimo, aunque hubiese habido sentencia, si la sentencia, digámoslo como en la calle, apesta, si la sentencia es trucha, si la sentencia es lo que le llamamos los abogados fraudulenta, se puede dejar sin efecto y se puede reabrir. Acá hay que tener cuidado, hay algún proyecto muy bien intencionado en la Cámara de Diputados de regular lo que se llama cosa juzgada írrita, ¿viste que ha sonado? Sí. Hay que tener mucho cuidado, porque como dice el viejo refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. O sea, se puede producir un efecto contradictorio. Esto el que lo explica muy bien es el único que ha escrito un libro sobre el tema, que es Federico Morgensen, que está muy preocupado con ese tema. Comparto con él esa preocupación, porque si uno regula ciertas cosas en materia penal, se puede producir un efecto contrario. Pero explicar esto es un curso de 6 meses. Está claro. Lo que sí es clave en esto, y es que si queremos, podemos. Esto no es un verso político. No, pero si se quiere se puede. Si se quiere se puede. ¿Otesur es una causa extraña para la familia judicial? O sea, si Otesur, si lo hubieran dejado a Bonadío y hubieran dejado todo como estaba. Yo te voy a contar lo que me pasa, Ale. Vienen aquellos que están dentro del kirchnerismo hoy y me dicen, Bonadío se lleva todo por delante. Y me dijo una vez un colega de Bonadío, que jamás diré el nombre, ¿no? En off, me dijo, muchas veces Bonadío actúa de manera rayando lo que se permite. Si vos fueses juzgado por un juez, no te gustaría que el juez fuese Bonadío, me lo dijo. Dice, de todas maneras entiendo que ha sido llevado por delante en forma injusta. Si lo hubieran dejado a Bonadío laburar con suma tranquilidad, y los idas y vueltas típicos de un abogado como vos, sos abogado, trabarlo donde se puede trabarlo, pero sin la sucia, no un codazo en los dientes. ¿Sería otra cosa la causa Otesur hoy? Por lo que sé de la causa, que obviamente no la investigué porque no se metió adentro, sí sería otra cosa. Ahora, ojo, porque el tema del relato es de lo más interesante. Porque fíjate que el tema del relato muchas veces nos lleva, en términos genéricos, ¿no? Nos lleva a que en lugar de investigar al sospechado, investigamos al que investiga o a la víctima. Esto pasa mucho también en derecho penal, ¿viste? Cuando hay una violación, que en lugar de investigar al violador, se investiga a la mujer violada. En lugar de investigar al muerto, por qué lo mataron, le investigan por qué estaba haciendo tal caso Nisman. Sí. En la causa Otesur hay demasiados elementos que se han hecho públicos como para que quede en la nada. Hay demasiadas evidencias de que hay mucha plata dando vueltas en la Argentina desde hace 12 años que nadie sabe dónde está. Ese es el gran punto. Te lo pongo en otros términos. ¿Por qué motivo el gobierno que venga, o el siguiente, va a hacer las cosas bien si acá nunca nadie paga ningún plato roto? Ese es el problema. ¿Nadie paga un plato roto en Argentina? ¿Conoces alguno? En Cana no. Y bueno. Menem fue en Cana después de mucho tiempo, ojo, y de la Rúa desfiló por Comodoro Pi, pero... Hay gobernantes presos, pero presos de barrote, o sea, presos vestidos de naranja o vestidos a rayas. Bueno, como Brasil, Lava Jato y Petrobras están...
40 años le dieron a uno. En Estados Unidos hay gobernadores presos, en Alemania, en Italia, en Francia, en Noruega, en todos lados, porque, digamos, nosotros no somos verdes con antenitas, somos igual de humanos que cualquier otro habitante del planeta. La gran diferencia que tenemos es que acá las leyes no se nos obliga a cumplirlas. Vos fijate lo que pasa en materia de tránsito, tenemos 8.000 muertos por año, pero ¿cuántas veces a vos te llegó una boleta por conducir mal? No por estacionar mal, por conducir, o sea, movimiento. Y ahora en el último tiempo pueden llegarte un poco más porque se ha informatizado, pero tampoco Sí, están pero así. tampoco están cosas. Imagínate esto administrando en un Estado que mueve miles de millones de dólares. Ale, háblame de Gilles Carbó. Gilles Carbó, después te voy a preguntar de Corte Suprema, ¿qué perfil y si estás de acuerdo con que, a ver, le rebotaron 2 pliegos de jueces de corte el otro día en las cámaras al kirchnerismo? Pero empecemos por Gilles Carbó. Dijo hoy, si la googleo va a aparecer la frase exacta, que no tiene que por qué renunciar. O sea, que venga un nuevo gobierno no significa que ella deba renunciar. Hablas en off y te dicen, va a renunciar. Olvídate, si hay cambio de aire es una cuestión natural que renuncie. O sea, hay algunas actitudes que son caballerosas. Exactamente. Hasta el propio Echegaray dijo, yo no voy a seguir, por más que me propongan seguir con un gobierno que no sea al que yo llegué. Yo me voy, o sea, no puedo seguir acá. El tipo lo dice y es una actitud que hay que reconocérsela. Del otro lado, Gil Carbó dice, no, yo no me voy de acá, no renuncio. ¿Vos crees que debería renunciar? Y si no fuera así que ella renuncia, ¿cómo se negocia una renuncia? Porque acá es una forma acá. Si vos vas a apretarla para que se vaya, estás haciendo con ella lo que no te gusta que te hagan. Por supuesto. Ahí estás. Eso es clarísimo. Es terrible, eso es clarísimo. ¿no? O sea, repito lo que te decía antes. El verdadero triunfo de lo que a mí no me gusta del kirchnerismo sería si uno hace lo que hacen ellos. Claro. Eso, descartado. ¿Qué haría yo en el lugar de Alejandra Gil Carbó? Yo renunciaría porque ella se ha involucrado tanto con el gobierno que se ha convertido en un brazo del gobierno, no en un brazo del Estado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, ¿vos diferenciás de brazo del gobierno a brazo del Estado? Claro, exactamente. El Estado es una entelequia, es una cosa que uno no puede agarrar muy bien, que son normas. Ella debería estar defendiendo al Estado y termina siendo un brazo del gobierno. Exactamente. Por de pronto, con la mera creación de ese grupo de justicia legítima, ya te lo demuestra. O sea, es la primera vez en la historia argentina que hay un grupo político de jueces. Porque antes no había un grupo político de jueces. Esto es un engendro. Por ahí estaba, pero la procesión iba por dentro, porque los tipos van y votan y son. No, es mucho menos ordenado de lo que parece. Bueno, ¿qué haces vos con Gil Carbó? Estamos en el tema Gil Carbó. ¿Qué harías con Gil Carbó? ¿Qué se hace con Gil Carbó si no quiere renunciar? Llega el caso que gane Macri. Personalmente creo que el poder se debe ejercer en una situación. La Argentina está en una situación crítica en serio. Yo no estoy de acuerdo con esa visión pacífica de que todo va a salir bien porque sí. No, las cosas pueden salir mucho peor de cómo van. O sea, que hay que tener mucho rigor, mucha dureza, mucho coraje. Modificaría la ley que regula la actividad de Gil Carbó para quitarle la estabilidad y removerla. ¿Modificarías la ley? Sí, porque la estabilidad de Gil Carbó no depende de la Constitución como la de los jueces. A ver. La estabilidad de Gil Carbó viene de la ley que organiza el Ministerio Público. ¿Y cómo haces ahí? Porque ahí tenés una cámara donde son mayoría que Senado, pero en la otra es minoría el kirchnerismo del Senado, sí. Pero en el otro sí, en el otro dominás que es diputados. Sí, hay que convencer, hay que negociar. La política básicamente es negociación, y digo negociación en el sentido correcto, no coima, sino negociación. Hacer entender a los otros diputados que en un cambio de país, y esto pasa, ¿Qué perfil de abogado tiene que estar allí? Y Lilita sería espectacular. ¿En ese lugar? Un incorruptible. Ahí tiene que haber un incorruptible, y un incorruptible quiere decir una persona... ¿Ahí tiene que haber un incorruptible? O sea, un incorruptible en el sentido más completo de la palabra incorruptible, porque la corrupción no solamente tiene que ver con el hecho de una coima en plata, también tiene que ver con el hecho de mirar para otro lado si el que te resulta simpático políticamente hizo una macana, tiene que ver con obedecer sugerencias incorrectas del poder de turno. Ale, contame de la Corte Suprema. Sembraron pliegos, el kirchnerismo envió pliegos para cortes y no fueron ni siquiera tratados. Sí. ¿Vos crees que el nuevo juez o los jueces que faltan, primero, cuántos crees que se va a fight ahora en unos días? ¿Le faltan 2 miembros a esta Corte? Sí.
Cuando se con vaya la a ida de Fight. Con la ida de Fight. Hoy le falta uno. Hoy le falta uno. ¿Vos considerás que con la ida de Fight le faltarían 2 jueces? Le faltan 2 jueces. Pero empecemos por lo primerísimo, si no te enojas. Y Dale. La Corte es clave para cualquier tipo de gobierno y para cualquier tipo de economía. Es decir, la Corte, que es la cabeza, la Constitución dice literalmente, es la cabeza del Poder Judicial. La Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, es de alguna manera la que marca el ritmo de todo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿te acuerdas que el otro día charlábamos de todo lo que puede hacer un juez? Hay una cantidad de decisiones, aparte de nuestra vida individual, hay una cantidad de decisiones que el Poder Judicial en la Argentina ha dejado de tomar y termina la pelota en el campo de la política que muchas veces no la sabe o no la puede manejar por los condicionantes de los votos. Ejemplo, el cepo, que parece ser un tema económico, es un tema jurídico. Si quisiera la Corte te lo saca. Si quisiera lo saca, por supuesto. ¿Sabés cuál es el ejemplo perfecto? Entonces conlleva una enorme responsabilidad ese cargo. Por eso tenés que definir qué tipo de corte querés. ¿Querés una corte que se lave las manos como Poncio Pilato o que tarde 5 años en decidir los temas, como ha pasado con demasiada frecuencia en la Argentina? ¿Qué tipo de juez necesitas para esta corte? ¿Qué perfil de juez necesitarías? Y yo pensaría, tienen que ser abogados naturalmente, yo pensaría en abogados que estén muy compenetrados con la realidad y con la realidad económica, no teóricos que vienen encerrados en un gabinete. Ahora, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, no conozco mucho, pero te tiro un nombre a la pasada porque constantemente aparecen las condenas que el tipo va sacando? Lo veo hasta como una producción industrial de condena, ¿no? Un juez de cámara como Mariano Borinsky. Tipo de mi edad, tiene 44 años, Mariano debe tener un año menos, 43. Un tipo que se especializa justamente en sus condenas, sus condenas son básicamente a narcotraficantes. Hace poco acaba de... tiene una constante producción de condenas. O sea, vos lo ves y si te metés, el tipo es un laburante de la justicia. Sí. Vos no te podés fijar en un tipo como Borinsky, tiro el nombre de Borinsky como cualquier otro. O sea, ver... ¿cuántos goles hizo? O sea, no empezar a pensar cómo piensa me cagará el día de mañana. No, busca un tipo que labura y es un tipo que ha conseguido tanta cantidad de condenas. Sí, pero firmes. para que 2 o 3 cosas. Primero, un caso como Borinsky, a quien aprecio y respeto mucho, quizás a vos como organizador del tema judicial en un país te convenga más tenerlo en una cámara que en la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte rara vez se mete en temas penales. Entonces, tu primera decisión estratégica es, a mí me conviene tenerlo... Más un civilista. Claro, a mí me conviene tenerlo de coronel o de general. Porque él está en un lugar altísimo, está en la Cámara de Casación, ojo, o sea, no es cualquier lugar, está inmediatamente abajo de la Corte. Otro tema estratégico es, a la Corte, viste que recién te dije abogados, porque tenemos que ser abogados los miembros de la Corte, abogados muy involucrados con la realidad económica. ¿La Corte la consideramos como el final de la carrera judicial o la consideramos como algo distinto de la carrera judicial? Tradicionalmente, en la Argentina y en la mayoría de los países de nuestro sistema constitucional, la Corte no es el final de la carrera judicial. Ser un excelente juez no quiere decir ser un excelente juez de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte tiene que tomar decisiones que tienen un componente muchas veces... como mínimo igual de político que de jurídico. Y eso los jueces de primera instancia, los jueces de cámara, no están acostumbrados, son más teóricos. ¿Un Stolbizer sería una buena jueza de corte? Probablemente. ¿Carrió? Seguramente. Porque están involucrados en la actividad cotidiana. Ahora, te toca una Carrió como jueza de corte, con el afecto que yo le tengo a Lilita, vino el otro día, hicimos una interesante charla acá de 1 hora y pico. Lilita no piensa cuando determina algo. Entonces Lilita viene, te levanta la mano, que vos sos un país que está ahí luchándola con el tema del cepo. Viene Lilita, te voltea al cepo y te puede llevar puesto gran parte de la economía de un país. No. O sea, es una enorme responsabilidad ser juez de Corte Suprema y yo aprendo con lo que me estás diciendo. Dos comentarios. Lilita fue una exitosísima abogada, me consta porque era en el mismo ambiente en el donde yo trabajaba, en las telecomunicaciones, hasta que se metió en la política. O sea, no es que Lilita no sabe lo que son las consecuencias, no vine acá a defenderlo, obviamente, pero seguro, Ale, la pasada, no es que no sabe lo que son las consecuencias de sus actos. Tema número 1. Tema número 2. Esta cuestión de que cuando uno toma una decisión vuela todo por el aire, es algo... ¿Sabés cómo lo resolvió la Corte norteamericana? No. La Corte norteamericana hace unos 60 años, y son un país al que la gente emigra, o sea, critiquémoslo todo lo que querramos, pero les va bien. Está presente, Dijo,
una vez que el gobierno de ellos quería declarar ilegal un paro, porque había guerra, la guerra de Corea, dijo, no se puede invocar, fíjate lo que dijeron, no se puede invocar la supervivencia del Estado para negar los derechos que son los que justifican la existencia del Estado. Es decir, si vos cada vez que tenés que tomar una decisión valiente, una decisión dura, vos decís, no, lo que pasa es que se me desarma la economía, viejo, arréglese por otro lado, pero no viole los derechos de la gente. Por ejemplo, estoy hablando del corralito. ¿Cuántas veces los ciudadanos argentinos hemos terminado poniendo el lomo por los desastres de los ministros de Economía? Y la mayoría de las veces. Ale, para que seguimos en un minuto. Alejandro Fargosi, es un gusto tenerlo charlando, dándonos una especie de clase de cómo funcionan las cosas en la justicia. Estamos charlando con Alejandro Fargosi. Queda un ratito más después. Está bueno. Vamos a hablar un poquito más de justicia. En 2 minutos después del corte voy a sacar alguna pregunta de las redes sociales. Él tiene un Twitter, es @Fargosi. Lo vamos a poner abajo si tiene más seguidores. Es @Fargosi. Sí, ¿no? @Fargosi, exactamente. @Fargosi. Ahí está. Perdón, lo dije mal yo. @Fargosi. Es el Twitter de Alejandro que está aquí con nosotros. @Fargosi. Alejandro, te agradezco mucho que hayas venido. Nos volveremos a encontrar en los próximos días. ¿Cómo sigue tu vida artística ahora, tu vida profesional? Mi vida profesional, bueno, sí. Trabajaré de abogado o lo que realmente me apasiona es dedicarme los últimos años, en estos últimos años de profesión, 10, 20, a la función pública. La verdad que creo que todos tenemos una deuda con la Argentina, sobre todo los que hemos sido tantos años sujetos de la actividad privada. La mejor herencia que podemos dejar es mejorar el país. ¿Y vos no tenés perfil de juez de corte? ¿Vos no se te podría presentar en un pliego o el nuevo gobierno? Mirá, se podría, pero es una decisión absolutamente presidencial. Es decir, en eso hay que respetar muchísimo la decisión del presidente y todo depende del perfil. Por eso es tan importante que se defina cuál es el perfil. Que quiere el presidente para la Corte. ¿Por qué no, Fargosi, a la Corte? Por lo menos instalarlo.